Antes de que empieces a ver este podcast, este pedazo de charla con una de las personas más maravillosas que conozco, me gustaría quizás compartir algo sobre una falencia mía en esta entrevista conversación. Y es justamente eso, que no adopté un rol claro, como entrevistador o como amigo que simplemente está compartiendo. Eso en primer lugar. Y segundo, también caí por la naturaleza de lo compartido y de lo conversado en querer demostrar que yo sabía de lo que se estaba hablando y de que yo encarnaba la verdad que se estaba compartiendo, en vez de simplemente adoptar un rol de escucha y de apertura total, curiosa, a lo que Tommy estaba compartiendo, que es para mí la esencia de la práctica y más ampliamente del camino consciente. Habiendo dicho eso, lo que se va a compartir en este podcast es realmente la esencia, así que te diría que dejes todo de lado y que te sientes por el tiempo que dura a mirarlo y escucharlo atentamente, porque a medida que vamos profundizando se pone cada vez mejor. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estoy con Tommy. Placer total. Tommy es un amigo, colega también creador, que tiene contenido que siento que en muchas cosas se asemeja a lo que yo intento comunicar. Y recientemente fue a... ¿Es tu primer Sí. retiro? Ok, fue a su primer Vipassana. Para quienes no lo sepan, Tommy básicamente estuvo 10 días meditando y dejó de lado toda su vida terrenal para explorar su mundo interior. No hablamos nada todavía de esto porque mi intención es justamente compartirlo y escucharlo por primera vez en cámara. Así que la intención de esta conversación, de esta charla, es registrar tu experiencia en el retiro. ¿Algo que quieras compartir a la audiencia antes de empezar? ¿Del retiro? Cualquier cosa por ahí. Eh, nada puntual. No. O sea, a ver, el retiro en sí, yo le saqué muchísimo jugo. Muchísimo jugo. Me recontra mega sirvió. Mal. No es ni en pedo lo que yo me imaginaba que era. Ok. Porque uno dice, ok, hay un colibrí. Perdón, pasa que estaba muy cerca del colibrí. Súper chido. Uno se imagina que va a estar 10 días en silencio y meditando y tiene en el imaginario está esta cuestión de, ok, voy a ir a estar en paz. La chota que estás a estar en paz. No es ni en pedo lo que me imaginaba que era. De hecho, lo que tiene el retiro es que al estar en silencio, que no es solamente estar en silencio, es estar en silencio, no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes leer, no tenés nada para descargar en ningún momento. Y esa cuestión de la no descarga hace que uno esté todo el tiempo encerrado acá. Lo cual, al menos en mí, generó un efecto bastante, no sé, flashero, podría decir, en el sentido de que, no sé, yo encontré que hay algo de con la descarga, de al hablar o al escribir o a lo que fuese, que es como que la mente tiende a calmarse un poco y es más fácil entrar en contacto con cosas un poco más profundas tal vez, o que tienen más que ver con el corazón o con algo de ese estilo. Y claro, al estar todo el tiempo encerrado, no tener cómo descargar, no poder escribir, no poder nada, no tenés de dónde agarrarte, termina siendo... o sea, terminas estando todo el tiempo en contacto con tu mente personal y no tanto con lo que uno imaginaría de entrar en paz, silencio interior y toda la historia. No pasa tanto eso. No. No pasa tanto eso. No tiene nada que ver meditar uno en su casa, en donde termina de meditar y puede descargar y ya viene descargado, que empezar a meterse en esa cuestión. Yo al menos lo viví de esa manera. Ok. Supongo que tiene que ver con, corregime si me equivoco,
entiendo que lo que propone Vipassana es apuntar al observar y reconocer la impermanencia Sí. de todo fenómeno en la vida. Anicca. Anicca, anicca. Significa impermanencia en pali. Sí. Anicca. ¿No sabes lo que dicen anicca en el... ¿Todo el tiempo o no? Todo el tiempo dicen anicca, anicca, anicca. ¿Te ponen las grabaciones de Goenka? De Goenka. Perfecto. Sí. Perfecto, sí. He escuchado sus meditaciones y son... O sea, me parece Anicca. que lo que las caracteriza... Por todas partes anicca. Ok. De hecho salís como que te lo vas a tatuar prácticamente. Claro. Supongo que en ese notar la impermanencia, justamente no hay ningún tipo de valor puesto al traer claridad a tu mundo interno, ¿no? Personal, sentimental. A ver si puedes ser un poco más para Sí. entender bien a dónde vas. Si uno cuando escribe logra traer esa claridad, creo yo, ¿no? Que a veces necesitamos, que es lo que nos permite descargar. Claro, yo cuando digo descargar no me refiero a tener claridad, sino a sacarte algo. O sea, cuando digo descargar me refiero a... No necesariamente uno encuentra claridad cuando escribe, al menos a mí me pasa, no necesariamente encuentro claridad cuando escribo, cuando hablo. Muchas veces hasta tal vez me enredo más. Pero sí hay algo que se libera, que se suelta. Lo escribí, lo escupí, lo dije, lo saqué. Eso, al no poder sacártelo, porque no lo puedes hablar, no lo puedes escribir, no podés, es como que te terminás, hay algo que al principio sobre todo, te terminás enroscando muchísimo más. Y más que no tenés muchas cosas para hacer. No hay mucha chance de distraerse. Ok. Sí. ¿Vos empezaste la experiencia desde un lugar, o sea, este enrosque apareció inmediatamente? Sí, el primer día de la noche yo me quería ir a la mierda. Ok, ok. Es más, primer día de la noche, segundo y tercer día fueron los días que peor la pasé. Pero vos no sabés lo mal que la pasé. Como el ojete. Pero a nivel que me quería ir. No llegué a decir que me quería ir. De hecho, hay gente que se va antes. Un chabón que estaba en mi curso que se fue. Y de las mujeres creo que 2 o 3 también se fueron. Que no aguantaron. Pero bueno, después del tercer día, al cuarto día, una cosa así, la seguí pasando mal, no te digo que no. Pero ya era más tolerable, porque ya había pasado la turbulencia. Ok. Sí. No, o sea, ¿vos no esperabas que esto pase? No, a ver, antes de ir, ponele, me pasó, de que yo les contaba a mis amigos, por ejemplo, que voy al retiro y todo así, y me decían, estás demente, boludo. 10 días en silencio, estás yendo a recuperar las Malvinas con 12 carradientes. ¿Te parece? Mi mente era así, ¿eh? Yo fui completamente inconsciente de lo que estaba yendo. ¿Qué tan complicado puede ser? Ese era mi mood, era ese. Para mí en ningún momento iba a ser complicadísimo. Pero me encontré con algo bastante bravo, la verdad. Claro. Claro. Sí, yo medito, si yo introspecciono hace muchos años. Sí, no, aparte, más allá de eso también hay todo un contexto que también ayuda a eso. Porque comes mucho menos. La comida, ponele, desayunás, almorzás y después es una merienda que es una fruta y media y después té. La comida que hay ahí no es la comida que uno quisiese comer en el sentido de que, no sé, desayuno, no, cosas normales igual, es nada feo, o sea, es súper comible y todo perfecto, pero a lo que voy es que tendés a comer poco, cambian los horarios, te levantan a las 4 de la mañana, te acostás a las 9 de la noche y yo no me acuesto a las 9 de la noche ni me levanto a las 4 de la mañana, entonces te cambia todo, básicamente. Entonces también son las incomodidades de eso, la incomodidad del cuerpo de estar sentado 1 hora de corrido sin poder apoyar la espalda
no sé, 5 horas por día durante 10 días. Al principio te duele todo. Bueno, al final también te duele todo, pero te acostumbraste a que te duela todo. O sea, como que ganás un margen ahí de tolerancia fuerte, porque es impermanente. Eh, y nada, o sea, tiene muchísimos pros, pero es eso, como que es, yo siento que es más que un retiro espiritual, yo lo viví mucho más como un entrenamiento mental. En mi experiencia es esa. Para mí es mucho más un entrenamiento de la mente, en donde uno va y está todo el tiempo en contacto con su mente personal y todo el tiempo es una batalla mental que estar en contacto con el ser, con el alma, con algo del estilo. En general a mí me pasó eso. Eh, como que yo siento, esta es una mirada personal mía, yo siento que dentro de la espiritualidad en general hay mucha teoría y, y dentro de la mucha teoría que hay, muchas veces eh, mucha gente, por ejemplo, sabe muchísimas cosas o hace muchísimas técnicas, pero muy poca gente baja todo eso al corazón. Esta capacidad de sentir amor. ¿Viste? Y siento que indirectamente te sirve para abrir el corazón, porque entrenás muchísimo la mente, pero no siento que sea algo que genere que abras el corazón. Se queda en la mente, esa al menos es mi experiencia, ¿no? Después siento que esta cuestión de abrir el corazón ocurre más en la vida misma. Cuando vos, por ejemplo, te enfrentas a una situación complicada o que te desafía y vos podés abrirte a eso. Para eso la mente sirve. Vos no reaccionar, que saber que las cosas son impermanentes y demás, sirve. Pero el ejercicio de abrirte y de entrar en contacto con tu espíritu ocurre después en tu vida diaria, no ocurre directamente en el retiro. Siento yo. Al menos. Sí, sí, entiendo. Es que me parece que la propuesta justamente es eso, es decir, de alguna manera entrenar la mente, reconocer la impermanencia, reconocer el sufrimiento y en teoría a partir de eso llegar a, a la no dualidad. Sí, ponele una cosa que no es por tirar hate ni nada, pero algo que tal vez yo no estoy tan de acuerdo con las cosas del retiro, es sobre todo desde dónde lo plantean. Y lo plantean, por ejemplo, desde un lugar en donde la meta final es la iluminación, como si uno tuviese que llegar a ese punto, y partimos de un punto en donde eso no está, y que con esfuerzo podemos alcanzarlo. Eso, al estar planteado desde ese lugar, ya cambia todo el enfoque de lo que podría ser. Porque siento que no está hecho por alguien, entre comillas, iluminado, sino que está hecho por alguien que aspira a iluminarse, desde la base. Desde ese lugar siento que la técnica en sí misma está buenísima en este sentido, ¿no? Mental, pero que al ser planteada desde esta posición de hay que llegar a este lugar, porque estamos partiendo de un lugar errado, o que no ve, o que no, y este lugar sí, en este punto se genera una distancia que al menos en mi experiencia propia no existe en realidad. Si uno frena lo suficiente se da cuenta de que uno está siempre en el punto de llegada. No hay tal llegada, nunca. Eh, y, y ahí es en donde me hace ruido.
¿Cómo interfirió con tu experiencia? ¿En qué sentido? Es el planteo base, Sí. ¿viste? Es la premisa que es que tenemos que alcanzarlo Claro. y que tenemos que trabajar arduamente Claro. y que tenemos que soportar el dolor físico, que Sí. todo esto son De hecho, trampas en el camino. también ponele, mismo ahí en el curso decían como que la vida del monje es como la vía más fácil y más rápida para llegar a eso. Y no estoy de acuerdo. Ok, Para nada de acuerdo. No necesariamente. Para nada. De hecho, la vida del monje es justamente eso. Uno cuando va a un vipassana tiene la vida de un monje, literalmente. Y la vida del monje es separarse, aislarse de todos los estímulos. O sea, vos comes de una manera, estás fuera de toda tentación, fuera del mundo, y te dedicas a meditar. Y claro, desde esa perspectiva yo tengo la sensación y mi punto de vista es que es mucho más fácil en ese sentido no tentarse, entre comillas, y no reaccionar, entre comillas. El verdadero desafío es volver al mundo, tener tu vida, relacionarte con tu gente, tus amigos, tu novia, tu pareja, lo que sea, tu familia, y no reaccionar ahí. El verdadero desafío es ese. Cuando se pone verdaderamente a prueba qué tan abierto y disponible estás para recibir lo que venga. La vida del monje, como te planteaban ahí, siento que te saca de eso y te pone en un lugar en donde entrenas la mente, pero es como que, o sea, por ejemplo, no sé, para que se entienda mejor lo que quiero decir, ¿qué gracia tiene estar solo cuando querés estar solo? Ninguna. Es sencillísimo estar solo cuando querés estar solo. El verdadero desafío es estar solo cuando no querés estar solo. O cuando estás con alguien. Cuando estás con alguien es cuando es verdaderamente complicado estar solo. La frase, por ejemplo, que esto una vez había escrito un reel que no lo subí nunca. La famosa frase que dice hay que saber estar bien solo para poder estar bien acompañado. Es cierta, pero le falta una parte a esa frase que es hay que poder estar bien solo, acompañado, para poder estar bien acompañado. Porque si no, no. Bueno, esto es algo parecido. En ese sentido, yo siento que aislarte del mundo y separarte del mundo está bueno si lo haces un vipassana, porque te da como cierta perspectiva y vos podés desintoxicarte de las cosas que bien adentro no ves, pero no para toda la vida, como un monje, por ejemplo. ¿Me explico lo que voy? Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Me encanta que fuiste rápido. Digo, para mí estos, o sea, las dos cosas que vos mencionaste, para mí son los puntos de lo que a mí personalmente me llama la atención y me hace ruido de la propuesta vipassana y de la vida monástica desde este lugar. Creo que lo que existe implícitamente en el valorar o poner como estandarte, ¿no? A un retiro vipassana, por ejemplo, o al dedicarte única y exclusivamente al aislarte para reconocer, vamos a decir, la conciencia de todos sus fenómenos, momento a momento, es que está generando una separación entre la conciencia y la vida, a donde por un lado está conciencia, entonces como no forma parte de la vida, siempre va a ser mejor que yo me aísle y quite todo lo demás porque de alguna manera es un obstáculo en el reconocimiento de la conciencia y con ello de el camino hacia la iluminación. Cuando yo creo que en realidad, por el contrario, la conciencia está completamente ligada a la vida y cuando nosotros vivimos la vida está sucediendo en la conciencia,
Con lo cual, tiene mucho, me parece, más valor en carácter de poder abrirnos ante la vida, animarnos a vivirla sin generar esta separación. Ni hablar. Ni hablar. Re comparto eso. 100%. De hecho, no es que lo digo yo. He tenido experiencias de esto que voy a decir ahora, pero también hay estudios de física cuántica y demás, en donde se está llegando a la conclusión de que la conciencia es no local, que no está localizada en el cuerpo. El cuerpo está adentro de la conciencia y no al revés. Con lo cual, tu conciencia está en muchas partes al mismo tiempo y no hay tiempo para eso. Desde esta perspectiva, aislarte de... Es como lo que te estaba diciendo recién. Es como no poder verte, no poder encontrarte en la vida misma. Como si la vida misma tuviese algo de malo o algo de lo cual me tendría que rescatar para poder encontrarme, cuando en realidad me encuentro justamente ahí. Sí. Es conciencia también. Sí. La vida misma está hecha de conciencia también. Y está al servicio de que justamente te encuentres, generando las situaciones que se generan para que vos puedas desprenderte de las identificaciones y darte cuenta de quién sos verdaderamente. Es todo lo contrario, está ayudándote. Y creo que justamente vivimos la vida habitual, terrenal, y no nos aislamos para notar que todo eso con lo que nosotros nos identificamos justamente es posterior a la conciencia que está en la base, el lugar en el que están apareciendo todas estas identificaciones. Entonces, si me alejo, de alguna manera estoy quitándolo de la conciencia y con ello poniéndolo en un lugar que hasta me parece que es de alguna manera perjudicial para uno, que es: esto es malo, esto es malo, esto es un problema. Que yo me identifique, que yo viva desde la dualidad, desde la separación, es un problema. Y eso, siendo seres humanos que se encuentran todo el tiempo en esas situaciones, creo yo que te lleva a una perspectiva o una forma de ver la vida que es mucho más nihilista y menos abierta a la experiencia desde el amor, que es lo que se encuentra cuando vos simplemente quitas las capas de la identificación, cosa que haces desde la vida, no yéndote. Total, eso 100%. A ver, eso que estamos diciendo no quita de que la intención última de al menos la técnica de meditación en sí sea justamente eso. Porque todo el tiempo te están repitiendo y el trabajo es no reaccionar. Es que justamente, si te fijas, el no reaccionar es sinónimo de abrirse. Cuando vos no reaccionás ante algo que te está pasando, te abrís a lo que te está pasando, que es justamente entrar en contacto con la vida. Entonces yo siento que, por eso marcaba antes el desde dónde está planteado y no tanto con lo que está planteado, que son cosas distintas. Lo que está planteado, la técnica de meditación en sí, está buenísima. Ahora, el desde dónde está planteado yo siento que es el problema, porque, por esto que te decía, de que se genera una distancia con una meta que es ilusoria, es mental. Quien está planteando que hay una meta es su idea de la meta y no la meta en sí, es su pensamiento. Y después también, a raíz de su pensamiento de que existe una meta tal, hacer un montón de cosas para llegar ahí. Ese montón de cosas a hacer para llegar al punto que se imagina que tiene que llegar, siento que es el problema y no tanto la técnica en sí misma. Porque la técnica en sí misma, si vos la aislás desde donde está planteada, está buenísima. ¿Me explico a lo que voy? Sí. Porque siento que
hay que poder hacer como un cirujano, separar bien y poder ver bien qué sí, qué no de eso. De hecho, tal vez no tiene directamente que ver con el tema, pero tiene que ver con el tema, y es que piensa que la mente interpreta las cosas desde su punto de vista. Y cuando la persona que lo da, que no tengo nada en contra de Goenka, lo aclaro por las dudas, pero cuando la persona que lo imparte o lo recibe, lo está partiendo desde un lugar de separación, estar separado de la meta, en ningún momento puede generar otra cosa que no sea separación. Entonces ahí es en donde, como la técnica en sí misma no viene de alguien que percibe las cosas separadas, todo lo contrario, porque en teoría viene de Buda. La técnica en sí misma está buenísima, porque te lleva a abrirte. El fin último es que te abras a tu experiencia de vida. Distinto es desde dónde está hecho, que es desde dónde parte toda la teoría que hay alrededor de y las ideas que están asociadas a la técnica en sí. Y siento que pasó eso con casi todos los maestros que hubieron encima. Porque todo se los interpretó desde el punto de vista que estaba recibiendo y no desde lo que el maestro estaba queriendo decir. Ok. O sea, porque claro, una mente que ve separación solamente puede ver separación, no puede ver nunca unidad. Para vos empezar a ver unidad tenés que estar unido a esa perspectiva. Entonces, siempre que un maestro dice algo y la mente que lo recibe no está del todo abierta, no lo entiende. No lo entiende. Hoy justo, mientras iba al gimnasio, pensaba, chabón, la conciencia no es humana. La conciencia no es humana. ¿Por qué todo el tiempo, cuando vemos a alguien, vamos a decirlo así, iluminado, pensamos que él está iluminado? Y humanizamos la conciencia, cuando en realidad la conciencia misma no es humana, no está en el cuerpo solamente. Entonces, a partir de ahí, ¡wow! Me pude desprender. No voy a encontrar lo que pretendo encontrar porque no es humana. No es humana. Después uno tiene una experiencia humana, insisto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y uno es consciente de la experiencia humana que tiene. Pero lo que es consciente de eso no es humano. Está fuera de lo humano, está fuera del registro humano. Y es consciente del registro humano. Yo creo que eso es algo que sí se ve con la técnica. Claro. La técnica sí te permite ver eso. Claro. El problema me parece acertado lo que estás planteando. O sea, el problema es después que bueno, a ver, si nosotros vamos, nos sentamos a meditar y hacemos la técnica correctamente y podemos tener este destello, pero después no tenemos la manera de asimilarlo, e integrarlo, creo que ahí está el problema. Por mucho que nosotros podamos sentarnos a meditar, que creo que lo podemos hacer, nos sentamos a meditar y reconocemos que justamente lo humano está apareciendo en la conciencia, yo por lo menos necesité que alguien me baje eso y que me lo... que le den forma, ¿no? Y el problema es cuando la forma no es dada de la manera correcta, haciendo que uno no pueda proseguir en el camino, ¿no? Creo que es eso. Todo esto por ahí lo apunto al... ¿Vos sentís que esto
te impulsa más a seguir practicando la técnica y seguir explorando, cosa que entiendo que sí quizás porque vos podés separar y comprender esto. Sí, de hecho volvería a ir en algún momento. ¿Te gustaría volver a ir? Sí, volvería a ir. En otro momento, ahora fui hace un mes, no sé. No, está bien. Está bien. Por eso. Suficiente entrenamiento Por mental. por eso. Ok. Pero sí, en algún momento volvería a ir, obviamente, sabiendo cómo es. Sí. Iría desde otro lugar completamente distinto al lugar desde el que fui. Como que hay algo que se prepara de otra manera. Sí. Con toda esta información que tengo ahora, ¿no? La experiencia de haber ya ido una vez y todo mi punto de vista, ya sé dónde me estoy yendo a meter. Ok. Claro. Sí. Viste que cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vas a jugar un partido que sabes que es complicado, hay una preparación. Va a venir una dura, me preparo. Esto es algo parecido. Sí. Yo sé dónde me estoy yendo a meter ahora. Bueno, me preparo, voy, tac. Y sabiendo con lo que me voy a encontrar. Sí. Sí. Me estabas preguntando algo que te interrumpí. A ver, es que creo que en tu caso ya tengo la respuesta, ¿no? Pero mi gran duda es cómo creo que lo que queremos más allá de aplicarlo y explorarlo individualmente, si nosotros nos ponemos a pensar en, en qué es lo mejor para que esto se expanda, que es un poco lo que yo por ahí estoy explorando y preguntándome, ¿hasta qué punto sirve la experiencia si después no podés integrarla y sentís que es ajena a tu vida y sentís que solo podés alcanzar ese estado si volvés a ir a un vipassana y no trayendo lo que aprendiste, de abrirte a la experiencia, de poder aceptar plenamente? En mi caso en particular, yo noto cambios a la vuelta del Vipassana que antes no estaban. Por ejemplo, en cuanto a cosas que tienen que ver con la disciplina, hoy en día me encuentro muchísimo más disciplinado y con muchísima más capacidad para anteponerme a la paja, por ejemplo, de hacer algo. No sé, comer y lavar los platos inmediatamente de haberlo comido. Y tal vez en otro momento antes los lavaba el otro día de la mañana. O no sé, cosas de ese estilo. De repente es como que hay algo ahí que esta cuestión de no reaccionar al dolor durante tanto tiempo y llegar como a cierto nivel de profundidad de práctica hace que después cuando vos vuelvas cosas como esas, por ejemplo, las puedas hacer y te termina ordenando un montón de cosas porque se empieza a generar como una catarata de actos asertivos. Porque que vos laves el plato a la noche, cuando terminaste de comer y lo dejes limpio, hace que el otro día de la mañana te levantes con eso ya limpio. Con lo cual, arranques mejor el día que viene. Y que arranques mejor el día que viene hace que vos tengas la energía suficiente para que después lo puedas lavar también a la noche. Y no sé, así un montón de cosas. El orden, no sé, cambiar cosas muy simples, como, no sé, organizarte para comer en un cierto horario y acostarte también en cierto horario y levantarte en cierto horario, comer lo que tenés que comer, que no es nada en particular, pero sano, no sé, hacer ejercicio, cosas de ese estilo, cosas que implican determinación, ser constante, ¿viste? Esta cuestión del hábito
el Vipassana mega archi super sirve y sí noto mucha diferencia, no poquita, mucha diferencia pre y post Ok. Vipassana. Después, con respecto a tal vez un espacio más profundo, yo siento que ya vivía medianamente coherente a esta cuestión de estar abierto a las cosas en general. Desde un lugar más emocional lo digo, ¿eh? Como que no siento que yo antes del Vipassana no hiciese un trabajo emocional o psicológico de estar cerrado y envuelto, enroscado en mi propia vida y tenga que salir de mi vida para poder verlo, no reaccionar y después volver a entrar y encontrar la técnica por una parte y mi vida por otra parte. Eso no me pasa. No me pasó. Porque ya me pasaba de antes, por una cuestión de que vengo hace muchísimo tiempo yendo hacia adentro, de vivir de una manera en donde las cosas que me van pasando trato de usarlas para conocerme. Después si sale o no sale, eso es otro tema. Pero el intento está. Sí. El intento de conocerme y de profundizar en mí está. Y a partir de cierto momento de mi vida me pasó de que cambió por completo el enfoque y las cosas las dejé de hacer para tener algo, sino que las empecé a hacer para conocerme. Y desde ese enfoque cambia por completo la cuestión, porque, no sé, de repente, relacionarte para conocerte no es lo mismo que relacionarte para obtener una emoción particular para hacer que me sienta bien. Te terminás sintiendo igual de bien que como de la otra manera, pero es por añadidura y no tanto el objetivo último, que es cuando es para conocerte. ¿Me explico a lo que voy? Sí. Entonces, desde esas dos perspectivas, desde una cosa bien práctica, sí noto esto que te decía, y desde una parte más sutil o más abstracta, ya estaba incorporado. Claro, sí. Tu vida ya era tu práctica. Claro, exactamente. Mi vida ya era mi práctica. Ok. Sí, Esa primera noche que te querías ir a la mierda, sí. ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste? Y porque tenía curiosidad de ver qué pasaba el segundo día. Ok, ok. ¿Te movió la curiosidad Sí, me movió la curiosidad. Me movió la curiosidad. por encima de la paja, del dolor, de... Sí. O sea, a lo que voy, lo que me movió la primera noche. Después ya la segunda y la tercera fue distinto. Pero la primera noche que ya me sentía bastante angustiado, era, ok, tengo que pasar esto porque aproximadamente por el día 8 o 9 me voy a sentir genial. Eso era lo que yo pensaba. Hmm. Que no terminó pasando eso. pero eso es lo que yo pensaba. Pero también en simultáneo ocurría que yo decía, boludo, faltan 9 días. La concha de la lora. Y el día 2, que fue el día más alto, donde peor me sentí, lo mismo. 8 días de esto, boludo, faltan. La estaba pasando muy mal. Pero bueno, me re sirvió, ¿eh? Me mega sirvió. Y descubrí muchísimas cosas de mi mente personal. Muchísimas. Fue tremendo en ese sentido. Qué loco, ¿no? Que teniendo en cuenta el cuestionamiento que hacíamos hace un segundo de desde dónde se plantea el camino, Que la técnica está buenísima. que vos hayas dicho, tipo, me voy a quedar porque en el día 9 me voy a sentir genial, ¿viste? Claro, pasa que yo el día 1 no sabía lo que planteaban. Ah, claro, es verdad, te van de a poco bajando Claro. la enseñanza. Sí, yo desde el día 1 yo estaba en mi teoría personal. Claro. No estaba en la teoría de ellos. Ok. ¿Me explico? Y el día 1 la charla que te dan, porque todos los días te dan una charla puntual, te dan como cierta información sobre la técnica, sobre las cosas que te pueden pasar, sobre, no sé. Y el primer día es muy light.
la información que te dicen. Claro. Mismo también no te dicen la técnica de una, te van introduciendo en la técnica. Sí, claro, No, primero es arrancás, progresivo. que son 3 días de solo respiración, ¿no? No, es un día de solo respiración. Ok. El segundo día es que te concentres en la zona de la nariz y la parte superior del labio, que atiendas las sensaciones corporales. El tercer día es que atiendas esta parte de acá, las sensaciones que hay acá, y eso tiene una función que es hacer sutil a la mente y afilarla, que te concentres solamente en este puntito chiquitito, y a más chiquitito más capacidad de captar sutilezas tenés. Y a partir de ahí si arranca la meditación, la vipassana, que es el cuarto día o el quinto, no me acuerdo, porque no me acuerdo si es 1 o 2 días de esto. Pero el cuarto o el quinto día arranca la técnica que es como una especie de escaneo corporal, donde vas registrando todas las sensaciones corporales que hay y no reaccionás a ninguna sensación corporal que hay. Esa es como la cuestión. Esa es la técnica. Que nada, yo al principio no sabía que era así. De hecho, yo me iba sorprendiendo. Yo no tenía ni idea que iba cambiando. ¿Vos no habías practicado nunca Vipassana? No, nada. Venga, ¿de onda? Nunca. No. Yo fui de... Sí había meditado muchas veces. No, obvio, pero sí, suena copado, vamos. Claro. De inconsciente mal. Claro. Nunca porque me pasa nada de eso. No, cero. Ok. Cero. ¿Sentís que te jugó a favor o en contra? O sea, ¿te hubiera gustado saber algo? Más allá de que fue como fue. No, yo creo que estuvo bien. Me iba sorprendiendo. Porque, qué sé yo, el primer día de respiración, y claro, ponele la segunda meditación del día, que tenés que hacer 1 hora entera solo respiración, yo a los 15 minutos ya me aburría. Decía, ¿para qué verga estoy haciendo esto? Sobre todo al principio, los primeros días, al menos a mí me costaba un toque el concentrarme. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no entendía el sentido de por qué lo estaba haciendo. Si yo hubiese entendido el sentido de por qué lo estaba haciendo, tal vez me podía concentrar más. Pero como no entendía el sentido, me costaba concentrarme. Después, por ejemplo, el día 5, 6, 7, cuando ya arrancó Vipassana, me mega concentraba. Pero fuerte, fuerte. De hecho, en un momento me pasó, porque a partir del día 5, lo que pasa es que no solamente tenés que hacer la técnica de Vipassana, sino que te dicen que no te podés mover en ninguna de las 3 meditaciones grupales, no te podés mover nada. O sea, vos quedaste sentado así y quedaste sentado así para la hora entera. No puedes mover las manos, no puedes mover la cara, no puedes mover nada, la espalda, nada. Quieto como una estatua. ¿Estabas sentado en Safú? En Safú, ¿sí? Pero igual la espalda la tenía en la Sí. Y me pasó que nada, yo venía hinchando los huevos un poco para irme a la pared, pero no me dejaban irme a la pared. De hecho, no me dejaron irme a la pared. Okay. Entonces yo le decía a la profesora que me dolía la espalda, no sé qué, y ahí la profesora me dijo algo que me sirvió mucho en el momento, que era como que determinación. Esto que estás practicando ahora te va a servir para que cuando vos salgas, cuando digas no, sea no. Y cuando digas sí, sea sí. Pero poder mantenerte firme en tu decisión. Y que si yo digo que no me muevo, no me muevo. Y me puse un ejemplo. Si yo digo que como esto. Y si digo que no como esto, no como esto. Determinación. Poder controlarte. Yo, wow. Está recopado esto que me está diciendo. Lo reto, no me moví ni medio milímetro. De hecho, hubo un día, creo que el 6º día fue, que de repente me agarró, empezó a dar un dolor en la ingle. En la ingle. Nada que ver. Yo, ¿por qué me está doliendo la ingle? Pero vos no sabés lo que me dolía. Aparte, al minuto 5 arrancó. Y claro, no te podías mover.
y no sabes lo que lo estaba padeciendo. Se me partía la ingle y no me moví nada. Y yo después, porque ahí tenías al mediodía y a la noche, tenías como un espacio para preguntarle cosas. Fui y le pregunté, y me preguntó si después de esa meditación me había dolido. Y claro, después se me fue, no sé por qué se me fue. Y ahí me dijo como que era lo de la impermanencia y todo eso. Y estuvo buenísimo. Y desde ese lugar siento que fue re nutritivo esto de la determinación. Cuando digo esto y tac, se acabó. De acá no me muevo, como esto y como esto, y así. En ese sentido es fabuloso, fantástico. Pero me olvidé la pregunta que me habías hecho. No sé por qué estaba contando esto. O sea, fuimos pagando, pero mi pregunta fue en qué momento introducían la técnica de Vipassana. Ok. Para igual me encanta eso. Yo estoy haciendo Vipassana hace 3 meses más o menos todas las mañanas. Ok. Y, y con los dolores me encuentro cada tanto. Y hay algo ahí en decirte, ok, ¡Wow! Estoy flasheando con eso. ¿No pusiste como un gong? tengo mi gong para que suene en una frecuencia al azar. Ah, pero acabo de flashear de una manera impresionante. Porque hay una cosa que pasa en el retiro, es que no estás perdido en tiempo y espacio. Te ubicás por los gong que van sonando, que te Claro. van diciendo, es hora de comer, gong, es hora de meditar, gong, y así todo. Entonces ese ruido particular está como muy marcado. Claro. Sonaba 88 veces por día. Te despertaban con un gong, cambiaba a desayunar con el gong y todo era con el gong. Claro. Claro, es el método de comunicación. Literal. Mirá, El método de comunicación es el gong. ok. Yo lo uso como un recordatorio. Trato de volver a la respiración. ¿Y cada cuánto cuando sale el suena. gong? Antes lo tenía que configurar cada un periodo de tiempo estipulado. Ahora pude ponerlo en una frecuencia de cada 30 a 60 minutos, pero al azar. Ah, está Entonces, buenísimo. de repente suena cada 59, de repente cada 31. Entonces no le agarras el patrón. Sino la mente empieza a predecir cuándo está por sonar de nuevo. Está buenísimo eso. Sí, Re. sí. Y me re sirve en ese sentido. Yo, de hecho, lo había dejado de usar porque, claro, sin importar qué frecuencia de tiempo yo le ponga, en algún momento ya lo estaba anticipando. Y así lo volví a poner igual hace una semana. Todo el tiempo. ¿Pero me qué? está ¿Es sacando una el patrón. aplicación? Es una aplicación. Uy, después pásamela, por favor. Sí, te lo está muy pido. buena. Sí. Re. Sí, sí. Me re gustó. Es de. No sé si conoces Plum Village. No. Ok. Thich Nhat Hanh. Sí. Ok. ¿Es de ese? Sí. Ok. Es de su monasterio. Muy piola. Sí, está muy bueno. Tiene buenos recursos. ¿En qué nos quedamos? Ahí va. Estoy haciendo Vipassana. Aparecen los dolores. Y viste que algo que se habla, además de que es impermanente, lo cual a mí me ayuda un montón. Y me está ayudando. Veo cómo se expande a la vida cuando atravieso una situación difícil o lo que sea y hay dolor. Bueno, yo estoy extendiendo la práctica también, ¿eh? O sea, yo después del retiro, ahora medito todas las mañanas. Ok, Sí, extendí la práctica. perfecto. Sí, Okay. sí, sí, re. Me siento acá mismo. Ahí va. Apoyar la espalda. Sí, apoya. Apoya espalda. Sí, sí, sí. Está bien. Pasa que no tengo zafú, me tengo que comprar un zafú porque sin zafú es imposible. No, sin zafú, a menos que tengas muy buena elongación. No, sin zafú es imposible. No. Pero voy a hacerlo con esos almohadones que están en tu espalda. Sí. Y no es posible tampoco. No, ok. No. Ok. Está duro. Sí, no, es. Ahí sí que yo no puedo. Con zafú sí. Pero aparte, muchas veces si no me empieza a frenar no el dolor de espalda, sino el del ligamento, que entiendo que es uno que no tiene que perdurar. Como Ok. que está todo muy bien con el dolor del ligamento, pero es dañino. Claro. Se está dañando el ligamento. Claro. No es que no pasa nada, es impermanente. Claro. Lo estoy haciendo permanente. Claro. Viste que algo que se plantea
es que estos dolores a veces pueden estar de alguna manera, no sé si escondiendo o guardando algún sankara, Sankara. eh, algún condicionamiento, algún patrón que se guarda en el cuerpo. Ese es el planteo. Sí. ¿En esos 10 días apareció algo de eso en vos? Bueno, de la ingle. Ese es claro. La meditación donde apareció, la pasé como el ojete, me quedé impoluto y a la próxima meditación apareció al principio un poquitito, pero mucho más leve, y después se me fue. Y nada, desde esa perspectiva sí. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Trataste... Perdón. No, eso, que... No, eso, sí. ¿Trataste de encerrarlo o asociarlo a alguna experiencia mental? ¿O pudiste sostenerlo? Porque bueno, supongo que estaban apareciendo pensamientos. O sea, ¿Encontraste algo ahí? con este de la ingle no. O sea, solamente mi mente iba a lo mucho que me estaba doliendo. Pero no era asociar a qué. No encontré algo asociado a. En un momento, digo, ¿qué tendrá que ver esto? La ingle me daba como a que tenía que ver algo con lo sexual. Yo playé por ese lado, pero no encontré algo puntual. Entonces digo, no, tal vez estaba flasheando, seguramente. Pero bueno, sobre todo lo flasheé por esa parte porque yo sabía de antemano que algo medio como de biodecodificación, una cosa así, las caderas tienen que ver con la sexualidad. Entonces, desde ese lugar, como que interpreté eso. Pero fue una interpretación mía, no necesariamente funciona así. Pero después no hubo una interpretación de por qué me agarró o asociado a algo en puntual o algo así, sino que simplemente pasó. Y Ok. ya. Ok. Pasó y ya. Después sí me ocurrió de estar meditando y que se me vengan recuerdos de cosas y que se unan con diferentes situaciones de vida, cosas que no me acordaba y que traigan muchísima claridad. Eso sí, pasó y está buenísimo. Siento que lo más nutritivo de todo y lo más jugoso es esa parte. La parte en donde, fue la del primero, segundo, tercer día. El primero, segundo, tercer día, al principio me empecé a sentir angustiado y después, el segundo y el tercer día, lo que me pasó fue esto. A mí cuando era chico, en el colegio, me hicieron bullying. Y claro, en esa época yo no recordaba esto. Yo en esa época me sentía muy solo. Vos decís, te hacían bullying, es lógico que te sientas solo. Sin embargo, yo lo asociaba no tanto a la soledad, sino que lo asociaba mucho más al rechazo. Y no tanto algo a la soledad en sí. Cuestión que a raíz de la experiencia vipassana en sí, claro, todo el mundo estaba en silencio, mirando para abajo, no conectaba con nadie, yo miraba a todo el mundo y en un momento como que se hizo match porque me acordé de estar, por ejemplo, solo en el patio del colegio, todos niños jugando alrededor, yo sintiéndome profundísimamente solo, sin tener a alguien con quien conectar, porque no tenía amigos en ese momento, porque me hacían bullying, y de que además de eso, teniendo 6, 7 años, querer ir a darle un abrazo a mi mamá y por una cuestión de estar en el colegio no poder. Como de repente encontrarme con esa imposibilidad de darle un abrazo o que me dé un abrazo mi mamá a mí. Y estaba en la misma situación. Entonces es como que se despertó ese niño y yo te juro por Dios, segundo día sobre todo, me quería ir a la mierda a darle un abrazo a mi mamá. Ese era el motivo por el que yo me quería ir. Te juro, ¿eh? Después el resto de cosas no me importaban demasiado.
Pero el motivo por el que quería volver era abrazo a mi mamá, un abrazo a mi hermano, a mi hermana. Wow. Sí, fue por esa parte. Cortamos porque Tommy se fue a abrazar a la familia y ya volvió. Ya volvimos. ¿Crees? Vamos a agarrar el desvío. ¿Crees? Entiendo que sí, pero ¿hasta qué punto crees en las sincronicidades o el universo hablándote? Y sobre todo, ¿cómo sabes cuándo es el universo hablándote y cuándo hay algún tipo de simple conversación mental a donde te estás haciendo creer por conveniencia o porque de alguna manera te simplifica una situación, te ayuda a escapar del dolor? Está buenísima la pregunta. Yo creo que siempre es el universo hablándote. Siempre. No hay momento en donde eso no ocurra. Ahora, si te fijas, es parecido a lo que estábamos hablando antes de los maestros, porque depende desde dónde lo recibo, que es una cosa o es otra cosa. Es decir, por ejemplo, no tiene nada que ver lo que pasó recién de que se cortó la cámara y yo lo recibo desde mi mente personal, eso es una cosa, a cuando yo lo recibo desde mi conciencia. El entendimiento de lo que ocurre es completamente distinto. Porque cuando lo recibo desde mi conciencia, estoy unido a eso. Y al estar unido a eso, descubro en la medida en que eso ocurre, por qué ocurre. En cambio, cuando me percibo aparte y entiendo que es el universo hablando a través de ahí, y me pongo a interpretar, y esa interpretación, esa conveniencia mía de que, y ahí empiezo a enroscarme, ya no recibo las cosas como son. ¿Se entiende lo que voy? Una cosa es sostenerlo abierto, desde la conciencia, observándolo fenomenológicamente, podríamos decir. Sí. Y otra es tratar de encerrarlo en un marco que vos En le base a lo das. que me conviene. Perfecto. Eso es, entonces, lo que lo recibe, cuando yo veo que quiero que pase algo y me conviene que pase algo o tengo miedo de que pase algo, esa percepción de me estoy sintiendo así a raíz de esto, ya me marca de que es mi mente interpretando y no es tanto lo otro, la sincronicidad. Sí. La sincronicidad, al menos en mi experiencia, se vive más como sorpresa. ¡Wow! Mirá lo que está pasando, chabón. Si lo hubiese querido preparar no me hubiese salido. Total, sí. ¿Entendés? Sí. Es más como me uno a esto que va ocurriendo y es como que no sé a dónde voy a pisar. O sea, me estoy caminando sobre el vacío, pero de repente cuando estoy por pisarlo aparece algo que parecía que no iba a ir, que no estaba. Es como, estoy caminando en el aire en algún punto, ¿viste? Y cuando parece que me voy a caer, aparece el piso. Y doy el paso y cuando parece que aparece el piso. Y es de alguna manera un ejercicio de entrega y de confianza a la vida, eso. Que siento que ocurre cada vez más en la medida en que cada uno, o sea, cada vez más también te sabes menos quién pensás que sos. Vuelvo. A ver. Siento que todo esto que estoy diciendo de que el piso aparece cuando das el paso, o cuando estás por pisar, ni siquiera cuando das el paso, cuando estás por pisar aparece el piso, y vas caminando en el aire, y no sabes dónde vas a pisar, y cuando estás por pisar aparece el piso. Ese movimiento en donde parece la coincidencia, pero en realidad es una sincronía, ocurre cada vez más en la medida en que cada vez más uno se sabe menos lo que uno piensa que es. A más uno piensa que es quien piensa que es, más cerrado uno está a ese movimiento.
porque más yo soy, entonces al ser más yo, tengo que hacer más de tal otra cosa para poder llegar a tal otro lugar que yo pienso que es mejor para mí. Desde esta perspectiva, no ocurre eso. Ok. Porque me sé menos yo, es decir, no sé quién soy, lo estoy descubriendo, y al estar descubriéndolo y no saber quién soy, no sé tampoco qué es lo mejor para mí. Ujú. Entonces hay una entrega. Entonces me entrego. Exacto, hay una entrega y en esa entrega hay confianza, está implícita la confianza, a la vida misma, que está acá y ahora, en que me va a traer todo lo máximo, lo mejor para mi experiencia de vida. ¿Pero para qué? Porque vos decís, para mi experiencia de vida, ok, pero ¿qué significa eso? ¿Significa es mucho dinero? ¿Significa que es la mina más linda de todas? O no, 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 no. La experiencia máxima es la experiencia máxima para que me reconozca vida. Que se apague la cámara fue la experiencia máxima para que nos demos cuenta de que está todo orquestado de una forma perfecta y que no tenemos ni idea de cómo hacer para que sea así, sino que lo máximo que podemos hacer es unirnos a eso. Sí. Y sin tratar de encerrarlo. Claro, cuando te vas a encerrar, Cuando trataste de encerrarlo, cagaste. ya está. Cagaste, sí. Cagaste. Sí. Que si te fijas, es la impermanencia misma. Es la impermanencia misma. Porque no sé. No sé. Al no saber, está obvio que tengo que soltar. Está obvio que me tengo que abrir a lo que pasa. Porque no sé. Si yo pienso que sé, agarro. ¿Crees que ese abrirse a lo que pasa, esa entrega sucede porque uno no sabe y no le queda otra opción? Cuando uno reconoce que no sabe, entonces no sé, hay algo, ¿no? De llego hasta ese punto en el cual me doy cuenta de que no sé, no puedo saber de ninguna manera, entonces no tengo otra opción más que entregarme. Quiero hacer una salvedad a lo que estoy diciendo. Salvedad no es. Una aclaración a lo que estoy diciendo. Dale. Que es que este no sé no es un no sé lógico. Es un no sé experimental. ¿En qué sentido lo digo? En que uno, o yo al menos, ahora estoy en posición no sé. Pasan 10 minutos, y tal vez puede pasar, de que entro de vuelta en mi mente y creo que sé. ¿Me seguís? Ujú. Ahora estoy en posición no sé. El no sé del que hablo es un no sé que no lo puede reconocer la mente por sí misma. Es un no sé que aparece en tanto te das cuenta de que no sos la mente que pensás. No se lo da cuenta la mente, se lo da cuenta la otra cosa que está después de fondo. Y aparece cuando se hace obvio. Cuando de repente hay un momento en donde esa mente se tranquiliza y de repente veo claro. No sé. En realidad. ¿Por qué? Porque ya no hay pensamientos que me nublan la vista y me hacen creer que sé. ¿Me explico? Le doy una vuelta roja porque siento que no terminó de todo claro. A ver si te entiendo. Es una actitud que justamente en ese abandonarse se abre la experiencia y adopta un carácter de exploración. Sí, pero no desde un lugar intelectual. Eso es muy importante. Creo que es la mera actitud. Es desde el cuerpo. Está muchísimo más bajado a tierra. Muchísimo más bajado a tierra. Es... a ver cómo le puedo dar una vuelta de rosca. A ver, al menos en mi experiencia, la mente se da cuenta de que no sabe en el único momento
cuando... No, a ver, lo voy a decir de otra manera. Uno se da cuenta de que no sabe. Cuando uno tiene la posibilidad de ver más allá de su mente y no con la mente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imagínate que vos ahora tenés puestos unos anteojos, que los tenés puestos todo el tiempo. Y esos anteojos que tenés puestos todo el tiempo, al tenerlos todo el tiempo, vos pensás que las cosas son como las ves desde los anteojos que tenés puestos. Imagínate, tenés puestos unos Ray-Ban ahora, polarizados negros. Oscurece la vida. Y vos decís, ok, desde el polarizado, esto es negro. Y no es negro, es marrón. Aunque tal vez en cámara se pueda llegar a ver negro. El mate es marrón, no es negro. Pero vos, desde tu polarizado, decís, es negro. ¿Sí? Que nadie me venga a decir a mí que eso no es negro. Porque yo los veo así. Está obvio que es así. Esa es la actitud desde la mente que piensa que sabe. ¿Sí? Esa mente que piensa que sabe puede también camuflarse y adoptar la posición de que es obvio que no sé. ¿Me seguís? Perfecto. ¿Por qué? Porque intelectualmente ya llegué a una comprensión tal de que es obvio que no sé. Ahí es en donde entra a complicarse la cosa cuando uno empieza a saber más teoría. Cuando uno empieza a saber más teoría, es mucho más fácil mezclarse, porque tiene más recursos en la mente para camuflarse y seguir existiendo como existe, con los lentes puestos. En mi experiencia, la única manera de darte cuenta de este no saber es cuando, por alguna razón, por casualidad, porque de repente te ocurrió, en mi experiencia es más algo que te encuentre y tanto algo que puedas buscar. Porque de repente te encontró que hay algo que se sacó los lentes y miró las cosas sin los lentes. ¡Wow! La vida está viva. La vida está viva. Esa experiencia de ver más allá de la mente, de ver sin los lentes puestos, no puede ser generada. Te ocurre, te encuentra en ese sentido. Entonces, desde una mente que solamente ve mente, no se puede entender eso, ni se puede buscar, porque no hay registro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pasa, me incluyo, que veo que la vida está viva, pero pasado cierto momento me vuelvo a poner los lentes sin darme cuenta. Y al empezar a ver las cosas con los lentes otra vez, deformo otra vez la realidad acorde a los lentes que tengo puestos. Y en ese momento dejé de ver la vida viva y empiezo a ver la vida muerta, tan muerta como está mi mente. ¿Me seguís? ¿Crees que... Espérame que un toque y cierro. Entonces, este no saber es un no saber que te encuentra. Es un no saber que ocurre en tanto puedo ver sin esos lentes de los que te mencionaba, en donde puedo ver que estoy vivo desde mi vida y no desde algo intelectual o desde algo leído o desde algo aprendido en tanto práctica. La meditación no sirve en ningún momento para llegar a ese estado, porque lo que va a meditar es la mente. Lo que se pone a meditar es la mente, es tratar de desde los anteojos cambiar a los anteojos
Y los anteojos van a seguir siendo siempre anteojos. Por eso digo que es algo más que te encuentra. Y por eso mencionaba, haciendo un englobe de lo que estábamos hablando antes, de que veo al Vipassana como un entrenamiento de la mente. Y no tanto algo que tenga que ver con el ser, porque para que tenga que ver con el ser, tiene que haber alguien que esté parado en el ser. El ser se comparte únicamente estando parado en el ser. Y no importa lo que se diga, lo que realmente importa es quién está parado en el ser y lo que emana estando parado ahí. Después puede putear que si está parado en el ser, lo que tiene que llegar llega. Pero es otra historia, es otro lenguaje, al menos en mi experiencia, ¿no? Es otro lenguaje que no tiene que ver y que no es entendible desde una mente que racionaliza las cosas. Porque está mucho más allá de su registro. No puede verlo. Es ciega al ser la mente. De hecho, desde este mismo punto, y también tomando lo que hablábamos antes, no es posible en ningún momento iluminarse. No es posible iluminarse. ¿Por qué? Porque que exista el concepto de iluminarse hace que la mente cree un concepto de un estado diferente al estado en el que está, uno lleno de luz, el otro apagado, y ese concepto de iluminación genera distancia y le hace creer a la mente que puede llegar a alcanzarlo. La mente en sí misma no puede iluminarse porque no contiene luz propia. ¿Me seguís? Lo que contiene luz propia es la conciencia. La conciencia es autoluminosa. La conciencia es autoluminosa, la mente no. La mente toma de la conciencia de su luz y se hace pasar por. Entonces, una mente que busca la iluminación en ningún momento va a poder iluminarse. En ningún momento. Aspira a un estado que ya está en donde está. Ya está en donde está. No hay que hacer nada. Literalmente no hay que hacer nada. O sea, en donde estás está la conciencia, con los anteojos puestos seguramente, lo hablo en general, pero está la luz. Está la luz. Hay algo con lo que dijiste que me parece que para mí es el punto en la cuestión, que es esta cuestión de cómo este ver, más allá de los lentes, surge espontáneamente y creo que algo que en mi experiencia sí se puede es generar las condiciones para que eso sea más probable a suceder, que es esto que vos hablabas quizás de la calma, el espacio, para que eso suceda con mayor frecuencia. Desde ese lugar, yo creo que sirve la técnica de meditación vipassana, si nos lo ponemos a analizar. No es que la técnica en sí sea quitarse los lentes. No te estás quitando los lentes, es un entrenamiento mental. Pero es un entrenamiento mental que habilita a la posibilidad de que espontáneamente los lentes se salgan más frecuentemente y que uno pueda avistar esa mirada abierta en la cual... En mi experiencia, siento que a mi pasa le falta un gesto.
Si te fijas, Vipassana es estar todo el tiempo teniendo registro del cuerpo, haciendo un escaneo total, siempre corporal. Sin embargo, para que ocurra esto, hay un paso que no dice Vipassana, que es el paso de verte mientras te ves. Vuelvo. Vipassana te lleva a ver algo. El objeto a observar es el cuerpo. ¿Sí? Sin embargo, lo que no hace Vipassana, que siento que este es el gesto que falta, es que lo que observa se observe. Que se pregunte quién soy. ¿Me seguís? Por eso recién, que la conciencia es autoluminosa. Y es autoluminosa en tanto se da cuenta de que ella misma es la fuente de las cosas. Eso le da la capacidad a la conciencia de ser consciente de que es conciencia. Es como si un espejo pudiese verse enfrente de otro espejo. Y se reconoce como espejo. Y si te fijas, y es muy loco esto, si vos pones dos espejos para que se pongan a ver, desde la perspectiva del espejo va al infinito, hacia adelante y hacia atrás. Literal, pasa eso. Viste que los ascensores, vos no lo ves porque no sos transparente, pero podés ver que el cuerpo va alejándose para una parte y para la otra. Ocurre eso. Entonces, hay un punto de la técnica en donde te lleva hasta cierto momento, que es el de poder no reaccionar a las cosas del cuerpo y poder estar completísimamente concentrado. Es más, me ha pasado en el retiro de que se diluya, literalmente, que se diluya por completo mi sensación corporal y percibirme solamente energía. ¿Sí? Ahora, ese punto aún le ocurre de que no se percibe a sí mismo como la fuente de vida. ¿Por qué? Porque estoy observando algo. Estoy observando esta energía que se mueve. Estoy observando esta vibración. Ahora, el medio gesto que falta es, estoy observando esta vibración que también soy quien observa y lo observado y el observador. Que sí, sí. ¿Se entiende el punto al que voy? Sí. Y como técnica el problema ahí es cómo integras eso. Que para mí es con la pregunta del quién soy. ¿Quién está observando? Claro. Suavemente. Esa parte, tengo la sensación, no lo sé, tengo la sensación de que eso es lo que te encuentra. No estoy de acuerdo. A ver. Yo Quiero hacer creo... una aclaración. Dale. Porque, insisto, también puede ocurrir la pregunta intelectual de quién soy. 100%. Yo me refiero a cuando esto que está observando verdaderamente se pregunta, desde lo más hondo de todo, ¿quién soy? Cuando emerge esa pregunta de manera natural, eso que emerge, que brota de forma natural, siento que es lo que te encuentra, que se despierta o no se despierta, y es lo que termina generando que ocurra ese movimiento. Pero decime lo que me vas a decir, perdón que te interrumpí. Muy tranqui. Definitivamente si uno se lo pregunta desde un lugar intelectual, ya desde el vamos no vas a poder reconocer que no hay un observador
por fuera apuntando la atención al cuerpo en otro lado. Sí me parece que en ese preciso momento en el cual estamos en un estado de perfecta conciencia, por más de que estemos dentro de la técnica generando esta división, ¿no? A donde pareciera que yo estoy apuntando desde otro lugar al cuerpo que pareciera en ese momento, por muy consciente que yo sea de él, ajeno a la conciencia. Me parece que en ese momento el mero hecho de atender y tratar de girar la atención 180 grados sobre uno mismo permite o te da toda la serie de condiciones ideales 100%. para que uno se pueda sacar los lentes. 100%, 100% de eso, ¿eh? Es que yo lo que estoy yendo es que lo que te mueve a girarte. No estoy yendo al movimiento de girar. Yo estoy yendo al impulso de girarte. No tanto al hecho de girarse. El hecho de girarse puede ocurrir, lo podemos hacer ahora, si queremos. El hecho de girarnos. Sí, primer impulso, eso que detona que uno se gire, siento que es lo que se despierta. A ese punto es a lo que estoy yendo, no tanto al movimiento en sí. El movimiento en sí se puede hacer, de hecho, lo enseñan. ¿Conoces a Sella? No. Es un maestro de Advaita Vedanta. Ok. Que enseña meditación. Y él lo que dice es lo siguiente, dice que el hecho de meditar es con el único motivo de volver a la atención estable. Vos meditas, 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 meditas para entrenar tu atención y que tu atención sea estable. Y una vez que esa atención es estable, se te enseña en el giro. ¿Para qué? Para que cuando vos hagas el giro puedas tener tu atención lo suficientemente estable y que puedas sostenerte en ese lugar. Después de cierto tiempo de sostenerte en ese lugar, ocurre una transformación diferente por estar tanto tiempo ahí posado sobre uno mismo que no ocurre cuando vos no tenés la atención estable, se dispersa ante cualquier cosa y se va para cualquier parte. Entonces, tal vez vos podés hacer ese giro, de hecho te lo muestra. Hay videos en YouTube que lo hace ejercicios y está buenísimo. Pero claro, no podés sostenerlo en el tiempo. La mente lo interpreta inmediatamente. Exactamente. No podés Inmediatamente. No podés sostener en el tiempo el movimiento del giro. Quizás. De hecho, dicho de otra manera, lo que estábamos diciendo recién es literalmente lo mismo que dice él lo dice en otras palabras, él dice que iluminarse es poner la atención sobre la atención misma. Gracias. Placer.